Buenas tardes, soy Daniel, trabajo con el Fondo Fiduciario de la ONU en el equipo de monitoreo y evaluación y le damos la bienvenida al módulo 9 de la capacitación en línea que consta de 10 partes, destinada a nuevas entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU. Esta serie de capacitaciones está diseñada para ayudar a las organizaciones financiadas por el fondo a comprender y aplicar nuestros requisitos de gestión de proyectos de manera de cumplir con los términos y las condiciones del Acuerdo de Cooperación en Proyectos, el ACP. El módulo 9 aborda el conocimiento y el aprendizaje sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres. Le aconsejaremos dónde encontrar conocimientos y evidencia y también lo alentaremos a desarrollar sus propios productos del conocimiento. Las entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU pertenecen a una red única de más de 80 entidades que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Lo alentamos a compartir directamente sus conocimientos con estas entidades o a través de su gerente de portafolio. El Fondo Fiduciario de la ONU se compromete a compartir conocimiento de calidad producidos a través de nuestro sitio web o en la red de entidades beneficiarias en otros foros con otros especialistas, con quienes formulan políticas y las o los donantes para compartir el aprendizaje sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, promover las organizaciones que financiamos y abogar por más apoyo. En el presente módulo se describen las obligaciones que deben cumplir las organizaciones financiadas por el Fondo Fiduciario de la ONU en materia de conocimiento y aprendizaje. En primer lugar, en lo que respecta al uso de los conocimientos y las evidencias actuales en el campo de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas para el diseño de proyectos. Y en segundo lugar, en lo que concierne a la generación de nuevos conocimientos mediante prácticas de aprendizaje y gestión de conocimientos efectivas. En el presente módulo también se brindan recomendaciones y orientaciones sobre cómo acceder a la información de las prácticas actuales en el campo de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y sobre cómo documentar y divulgar los conocimientos y aprendizajes. ¿A qué nos referimos con conocimiento y evidencia? Podemos definir al conocimiento como en entendimiento, la inteligencia, la razón natural, el saber y la sabiduría sobre una materia que una persona adquiere por la experiencia, la educación o el entendimiento teórico o práctico sobre un tema. En el contexto de la eliminación de la violencia contra las mujeres, puede definírselo como aquello que funciona y aquello que no funciona para lograr el objetivo. Normalmente es conocimiento. El conocimiento cuenta con el respaldo de la evidencia, que es la prueba determinante en un proceso, ¿no? Normalmente la evidencia está presente en los estudios de investigación, las evaluaciones, los exámenes sistemáticos o los estudios de caso. Cuenta mayor sea la evidencia que corrobore o valide su funcionamiento y tenga esta base científica de métodos de investigación, generará más confianza para aplicar nuevamente este conocimiento. En el área de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ello implica que los métodos, enfoques y las estrategias del proyecto específicos cuentan idealmente con el respaldo de la evidencia que ponen de manifiesto, o por ejemplo estudios de investigación, evaluaciones que
que ponen de manifiesto que estos enfoques funcionaron en estos proyectos o contextos y el modo en que lo hicieron, lo que permite que los especialistas o las especialistas empleen este conocimiento en otra oportunidad. Del mismo modo, conocer que no ha funcionado es igualmente útil para garantizar que los especialistas puedan evitar cometer errores similares. En los estudios sociales, la evidencia de la investigación humana en materia de salud ocupa una categoría según la calidad del diseño, la validez y la susceptibilidad de aplicación de la investigación, del estudio o el producto que muestra la evidencia. A menudo se lo domina el jerarquía de la evidencia. Su objetivo es lograr que los especialistas o las especialistas determinen si el conocimiento tiene base empírico y si puede aplicarse con confianza. Las clases de productos del conocimiento o evidencia a las que normalmente se refieren las entidades beneficiarias y producen según la jerarquía de la evidencia incluyen las siguientes. Nivel 1 son exámenes sistemáticos. Esos son literatura de investigación publicada a menudo en revistas científicas con revisión posterior o evidencia de numerosos proyectos que el mismo enfoque funcionó en múltiples contextos. En el nivel 2 tenemos investigación en uno o más proyectos con base en lo siguiente: ensayos de control aleatorio o estudios cuasi experimentales. Para ensayos de control aleatorio, el método de evaluación que selecciona o asigna personas en dos grupos de manera aleatoria, una recibe el protocolo de investigación y el otro no, de manera de cuantificar las diferencias entre los dos grupos. En estudios cuasi experimentales, a veces se los domina ensayos no aleatorios. Los estudios cuasi experimentales son similares a los ensayos de control aleatorio. La diferencia fundamental es que la asignación de los participantes no es aleatoria o que no hay grupo de control o comparación. Se considera que los diseños son especialmente importantes y útiles cuando es difícil o deshonesto asignar participantes al azar a una intervención. En nivel 3 tenemos evaluaciones externas con rigurosidad investigativa. Estos son estudios de caso con evidencia externa e independiente de la repercusión o la eficacia. Nivel 3 tenemos evaluaciones internas o evaluaciones externas sin rigurosidad. Estudios de caso, estos son estudios de caso que incluyen un informe detallado del proyecto, la aplicación de un método o enfoque durante un periodo de tiempo determinado, pero sin rigurosidad investigativa. Por ejemplo, exámenes, perdón. Okay. Por ejemplo, exámenes internos de lecciones aprendidas, cajas de herramientas documentadas o enfoques de proyecto, programas, etc. Estudios de caso sobre un participante o un grupo de participantes del proyecto que resumen la voz y las experiencias de la entidad beneficiaria durante el periodo del proyecto. En nivel 5 tenemos informes de proyecto con escasos datos y evidencia. Estos son informes internos del proyecto por un breve periodo de tiempo con
escasos datos y evidencia. Por ejemplo, un informe de las actividades que se llevaron a cabo, informes de monitoreo del proyecto. Y por fin, en el nivel 6, tenemos opiniones, historias, anécdotas. Y esos son, por ejemplo, publicaciones en blogs o editoriales con opiniones sobre el proyecto. El Fondo Fiduciario de la ONU alienta el uso y la generación de investigaciones y evidencia de calidad para planificar proyectos. Por tanto, debe existir obligatoriamente una evaluación externa del proyecto para subvenciones de mayor cantidad. Se alienta también en la sección 7 del Manual de Entidades Beneficiarias a garantizar que la evaluación cuenta con un diseño y una planificación adecuada desde el inicio del proyecto. No todos los proyectos justifican una evaluación exhaustiva con un diseño de ensayo de control aleatorio o cuasi experimental, porque estos son muy costosos. Sin embargo, planificar la evaluación con anticipación puede garantizar un producto de calidad y servir de información para la ejecución y el monitoreo del proyecto en beneficio del equipo del proyecto. A modo de recordatorio, en la etapa de implementación, los principios rectores del Fondo Fiduciario de la ONU indican que todas las iniciativas financiadas deben basarse en un compromiso para compartir conocimiento, documentada, evaluado y divulgado resultados y en la programación con fundamento empírico que se construye sobre la investigación documentada, las lecciones aprendidas y las prácticas recomendadas con el fin de garantizar resultados óptimos y el uso de los recursos. Una vez aprobada la subvención, los proyectos financiados por el Fondo Fiduciario de la ONU funcionarán según los principios rectores de ONU Mujeres en materia de elaboración de programas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Hablaré de estos principios más adelante. No existen cláusulas específicas en el Acuerdo de Cooperación de Proyectos en materia de conocimiento y aprendizaje. Sin embargo, hay varias secciones que son relevantes y se explican en detalle en el manual sección 9 y se resumen en las siguientes diapositivas. Si bien el Fondo Fiduciario de la ONU brindará capacitación y orientación, es importante recordar que al recibir una subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, su organización ya deberá contar con conocimientos especializados, experiencia y registros en el campo de los derechos humanos de las mujeres y la prevención o eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las organizaciones que reciben la subvención del Fondo Fiduciario de la ONU pudieron demostrar que cuentan con los conocimientos para diseñar e implementar enfoques e intervenciones programáticas adaptadas para enfrentar el problema y la forma específica de violencia contra las mujeres y las niñas. La secretaria del Fondo Fiduciario de la ONU no puede brindar asistencia técnica ni asesoramiento especializado en todos los proyectos, pero procuraremos recomendar em, sitios útiles para recabar información y recursos, incluidas las referencias a continuación. Asimismo, en virtud del artículo 4 del ACP, la entidad beneficiaria debe cerciorarse de que su personal cumpla con los más altos estándares de cualificación y de competencia técnica y profesional para lograr los objetivos del proyecto. En la
En la práctica, significa que el personal pertinente del proyecto debe contar con conocimientos técnicos en el campo de la eliminación de la violencia contra las mujeres y en la aplicación de enfoques basados en los derechos humanos y receptivos a las cuestiones de género. Si el personal de proyecto no cuenta con los conocimientos adecuados, se espera que la organización identifique las necesidades específicas y que busque apoyo adicional, ya sea mediante un contrato de consultoría o mediante socios y redes. Además, dado que se espera que el personal posea las cualificaciones, competencias y aptitudes requeridas para rellenar el documento de proyecto, el fondo fiduciario espera que el personal de la entidad beneficiaria, incluidas los y las consultores y consultoras que emplee, cuentan con experiencia profesional en el área de violencia contra las mujeres y las niñas, que debe incluir un conocimiento de los riesgos éticos y de seguridad y de cómo mitigarlos. Esto es especialmente importante al trabajar con niñas y niños y sobrevivientes de violencia. Para poder gestionar bien los proyectos, estos deben tener base empírico y haber sido diseñadas mediante una investigación documentada, lecciones aprendidas y mejores prácticas con el fin de garantizar óptimos resultados y el correcto uso de los recursos. Por tanto, la organización y el personal pertinente buscan activamente y hacen uso de las evidencias más actuales y específicas en cuanto al contexto, incluidos los enfoques y métodos de los proyectos probados en el campo de la violencia contra las mujeres y las niñas. Em, Todas las organizaciones financiadas por el Fondo Fiduciario de la ONU tienen la obligación de informar sobre el proyecto cada 6 meses, así como encomendar y gestionar una evaluación externa final. Se incluyen algunos proyectos menores financiadas a través de subvenciones pequeñas que no se evalúan. Véase el sección 7 del manual para más sobre esto. Esto implica realizar un seguimiento exhaustivo del proyecto, que incluye la recopilación de los datos de referencia y finales. Estos datos pueden generar conocimiento que vale la pena compartir fuera de la organización, sobre cuáles estrategias funcionan bien o cuáles no, por ejemplo. Si bien no es obligatorio generar productos del conocimiento, independientemente de los informes semestrales y la evaluación final externa, se reciben con benepláctico. En la plantilla, para la presentación de informes que las organizaciones deberán rellenar cada 6 meses, se solicitará que las entidades beneficiarias proporcionen un enlace o carguen los productos del conocimiento que la organización haya emitido en el último periodo de presentación de informes. De todos modos, esta sección es opcional. Si bien no es obligatorio emitir productos del conocimiento, aparte de los informes semestrales y la evaluación final por un ente externo, no los acoge con satisfacción. Las direc- directrices presupuestarias del Fondo Fiduciario de la ONU alentaron a las organizaciones a costear dichas actividades en la sección de monitoreo y evaluación del marco de recursos y resultados. Reconocemos que en determinados contextos las entidades beneficiarias pueden enfrentar dificultades para poder acceder a la experiencia de excelencia exigida para la ejecución del proyecto. Asimismo, la base empírica en algunos sectores, contextos y zonas puede ser deficiente.
Por tanto, alentamos a que las organizaciones nos informen sobre sus deficiencias de conocimientos y que además hagan uso de la red de entidades beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU para hacer preguntas, aprender sobre los enfoques que adoptan otras organizaciones y compartir experiencias. El Fondo Fiduciario de la ONU también brinda esta capacitación en gestión de proyectos para los puntos focales de las entidades beneficiarias y posibles actividades adicionales de desarrollo de capacidades e intercambio de conocimiento durante el periodo de la subvención. Eso es mediante el presupuesto dedicado al desarrollo de capacidades de su subvención. La carta de otorgamiento de la subvención que reciben todas las entidades beneficiarias hace referencia al presupuesto para el desarrollo de capacidades e intercambio de conocimiento. En la actualidad asciende a $10,000 que se retiene en el desembolso del primer año gestionado por el Fondo Fiduciario de la ONU en representación de las entidades beneficiarias. Dicho presupuesto cubre las necesidades de capacitación en gestión de proyectos de los puntos focales pertenecientes en las entidades beneficiarias, además de otros talleres o actividades que pueda organizar el Fondo Fiduciario de la ONU, con participación obligatoria de las entidades beneficiarias durante todo el ciclo del proyecto. Estas últimas actividades podrían incluir eventos de intercambio de conocimiento, donde las entidades beneficiarias tengan la posibilidad de compartir aprendizaje y de entablar conexiones según las temáticas específicas de conocimiento. El Fondo Fiduciario de la ONU contactará a todas las organizaciones cada año para consultar sobre las actividades llevadas a cabo con este presupuesto. El presupuesto para el año para consultar sobre las actividades llevadas a cabo, el presupuesto para el desarrollo de capacidades e intercambio de conocimiento del Fondo Fiduciario de la ONU no puede ser usado para ninguna otra actividad que no sea aquellos especificadas por el Fondo Fiduciario de la ONU. Normalmente, las entidades que han sido beneficiadas con una subvención del Fondo Fiduciario no pueden solicitar una segunda subvención al mismo organismo antes de que hayan transcurrido 3 años desde la finalización del proyecto. Sin embargo, en el año 2016, el Fondo Fiduciario de la ONU puso en marcha una nueva ventanilla de financiación denominada mediante invitación únicamente, por la que las organizaciones con potencial para ampliar, replicar o adaptar los resultados del proyecto mediante conocimientos documentadas pueden ser invitadas a presentar una segunda propuesta en el mismo año en que finaliza su proyecto. En este caso, el solicitante no tiene que completar la etapa de proceso referida a la nota conceptual, pero deberá presentar una propuesta completa para someterse al mismo proceso competitivo de evaluación que el resto de los candidatos. Es decir, la invitación no garantiza la financiación. Por lo tanto, se alienta a documentar las acciones y a divulgar las nuevas buenas prácticas siempre que sea posible durante el ciclo del proyecto, de modo de respaldar las decisiones tomadas por el Fondo Fiduciario de la ONU a este respecto. Dicha ventanilla no es una invitación a solicitar financiación. Se contactará a las entidades beneficiarias con potencial si son seleccionadas mediante proceso interno durante el último año o tras el cierre del proyecto.
Una vez aprobada la subvención, los proyectos financiados por el Fondo Fiduciario de la ONU funcionarán según los principios rectores de ONU Mujeres en materia de elaboración de programas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y estos son aquí en la diapositiva: adaptar un enfoque basado en los derechos humanos, funcionar según directrices éticas, garantizar la receptividad y las cuestiones de género, emplear medidas culturalmente apropiadas, enfrentar las formas de violencia específicas en contextos específicos, garantizar un enfoque sensible a la diversidad, funcionar según el modelo ecológico, trabajar en equipo con diferentes partes interesadas y beneficiarios, garantizar enfoques empoderantes centrados en los sobrevivientes y, por último, hacer uso de la evidencia existente que funciona. Como se mencionó anteriormente, en términos de conocimiento sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, se espera que su organización pueda aplicar los principios rectores de ONU Mujeres en materia de elaboración de programas para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas, que son principios comunes para cualquier proyecto relacionado con los derechos humanos y las cuestiones de género. No tenemos tiempo para revisar cada uno de los principios ahora, pero hoy nos centraremos en el último principio: hacer uso de la evidencia existente. Si desea obtener más información sobre los otros principios, hágalo mediante el siguiente enlace, que es disponible en 3 idiomas de ONU Mujeres, que es el Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y vamos a parar un momento para mostrarlo en mi plantilla. Entonces, van a poder ver en esta página web de ONU Mujeres, a ver, que, que está disponible en inglés, español y francés, que tenemos muchos recursos y secciones para preguntas y respuestas también, y una programación de módulos. Entonces aquí van a encontrar más información sobre un aspecto de su trabajo o buscar herramientas, um, y, y tienen esto también en otras regiones y dividido por servicio. Entonces, por ejemplo, si están trabajando con hombres y niños y quieren ver más sobre el tema y los principales, pueden acceder aquí para ver lo que está en este recurso. Okay. El Fondo Fiduciario de la ONU alienta el uso de investigaciones y evidencia de calidad para planificar proyectos. Existen numerosos foros, sitios web y redes que pueden ayudar al personal de su organización y de su proyecto individual a mantenerse informados sobre las últimas investigaciones y evidencias en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Em, y vamos a presentar más a continuación. Pero como han visto, la principal fuente de conocimiento en materia de la violencia, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas con gestión de las Naciones Unidas es el Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Y este recurso en línea, sí, como he dicho, está disponible en español,
y fue diseñado con el objetivo de cubrir las necesidades de quienes formulan políticas, implementan programas o de otros especialistas en abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Ofrece un servicio integral a y los usuarios y que dispone de herramientas destacadas y de evidencia de prácticas exitosas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Se basa en las recomendaciones de las y los expertos y en las evaluaciones de políticas y programas y fundamentalmente en las experiencias de los y las especialistas de todo el mundo. En el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer presentó recientemente un centro de aprendizaje con una selección de más de 40 evaluaciones externas finales de proyectos en todo el mundo y también se puede ver por nuestro sitio web que está aquí en la diapositiva. Los organismos de las Naciones Unidas con recursos significativos en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas son, entre otros, los siguientes: el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Luego haré una demostración en vivo del Centro Virtual de Conocimiento y le mostré cómo puede encontrar información ahí. Existen otras importantes plataformas y redes de conocimiento para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas que ofrecen un conjunto de conocimiento, evidencia e investigaciones recopiladas en un solo lugar. Em, Mencionamos las siguientes, que son the Sexual Violence Research Initiative, que que es basado, que, que es basado en Sudáfrica y tiene el objetivo de aumentar la sensibilización y promover la investigación de la violencia sexual y de sus conexiones con otras formas de violencia, con el fin de ejercer influencias en las políticas y las prácticas, especialmente en países de ingresos bajos o medianos. La SVRI incluye una función de mesa de ayuda en la que las y los encargados de formular políticas y las y los especialistas pueden formular preguntas sobre las evidencias e investigaciones disponibles. El foro brinda también un boletín mensual con información sobre las investigaciones, noticias y eventos más recientes. Luego, en el GBV Prevention Network, esta red de activistas y organizaciones tiene más de 500 miembros en 18 países a lo largo del Cuerno de África, África Oriental y Meridional, que trabajan para construir un mundo más justo y libre de violencia para las mujeres. La GBV Prevention Network busca aumentar el impulso en la prevención de la violencia contra las mujeres, fortaleciendo el análisis generado, conexiones y tomando medidas para prevenirla. El sitio web contiene recursos y publicaciones de numerosos actores en la materia. La red cuenta además con un boletín en línea. Luego hay el Gender-Based Violence Learning Hub, y el objetivo del Gender-Based Violence Learning Hub es mejorar la calidad y aumentar la cantidad de la evidencia práctica y sólida en la función que cumplen las comunidades religiosas locales, positivas o negativas, en materia de salud y desarrollo comunitario y prevención de la violencia de género. El sitio web tiene recursos y herramientas específicas para el trabajo con comunidades locales y religiosas en materia de prevención de la violencia.
What Works to Prevent Violence es un es un programa innovador mundial que trabaja en 13 países en todo el mundo para construir la base empírica de los casos exitosos en la prevención de la violencia en contextos de ingresos bajos y medianos. Merece especial atención el Evidence Hub y los Evidence Reviews que resumen la actual base empírica sobre prevención. The Global Women's Institute es una importante organización de investigación mundial que se centra en la violencia contra las mujeres y las niñas. Lleva a cabo investigaciones especializadas, reúne evidencia crítica y trabaja con dirigentes para tomar medidas y lograr cambios. El sitio web cuenta con investigaciones y recursos útiles, incluidos dos importantes análisis de las evidencias. Okay. El Fondo Fiduciario de la ONU alienta a las entidades beneficiarias a aprender de especialistas experimentados en el área de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas con probados enfoques y métodos del proyecto. Por ejemplo, The Community for Understanding Scale Up es un grupo de 9 organizaciones con experiencia sólida en el desarrollo de métodos para cambiar las normas sociales. La comunidad está ampliando su alcance a muchas regiones y otros contextos. El Centro de Domestic Violence Prevention, Intervention with Microfinance for AIDS and Gender Equity, el Institute for Reproductive Health en la Universidad de Georgetown, la campaña de Oxfam We Can y varios otros más. Puede descargar la totalidad de los estudios de casos de estas organizaciones en el enlace que tienen en su guión. Los estudios de caso del Community for Understanding Scale Up combinan más de 120 años de experiencia y aprendizaje basado en la práctica en 5 proyectos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. En la diapositiva encontrará una descripción de los 5 tipos de intervención y metodologías, así como enlaces a estudios de caso para cada uno de ellos. La CUS, digamos, representa una perspectiva única de metodologías basadas en evidencia que proviene de organizaciones que han trabajado de manera autónoma y con una variedad de socios para implementar, adaptar o ampliar sus intervenciones. Debido a la creciente demanda de programas para lograr el cambio de las normas sociales por parte de los donantes, la CUS reflexiona críticamente sobre lo necesario para adaptar y mejorar sus metodologías con eficacia y ética. Estos estudios de caso pueden brindarle inspiración para adaptar y probar las metodologías usted mismo o documentar sus propias metodologías en productos de conocimiento, como los estudios de caso. La CUTS lo alienta a comunicarse con ellos si actualmente está adaptando o planeando adaptar cualquier de estas metodologías. El Fondo Fiduciario de la ONU no tiene requisito ni normas específicas en materia de gestión de conocimiento institucional. Sin embargo, alienta a las entidades beneficiarias a adaptar un enfoque que priorice el aprendizaje. La gestión de conocimiento es el proceso de creación, intercambio, uso y gestión de los conocimientos y la información de una organización.
Hace referencia a un enfoque multidisciplinario para lograr los objetivos de la organización, haciendo uso de los conocimientos de la mejor manera posible. Existen diferentes directrices y conjuntos de herramientas para lograr una efectiva gestión de conocimientos. Em, Sin embargo, los pasos comunes son, entre ellos, establecer un enfoque institucional para crear, almacenar y intercambiar y aplicar los conocimientos. Se mencionan las siguientes preguntas que las organizaciones pueden hacerse para orientar la gestión de conocimientos. Ok, entonces, por ejemplo, si están pensando en tener, no sé, una política de gestión de conocimiento, puede preguntarse qué estamos aprendiendo gracias a este proyecto o actividad, o con quiénes y de qué manera compartimos estos conocimientos, qué podemos aprender de otras entidades o dónde encontramos los conocimientos que necesitamos. Para dar esos pasos es importante promover y adoptar una mentalidad de aprendizaje en su organización, es decir, alentar a los empleados a desarrollar conocimientos y competencias mediante prácticas y procesos y a compartir abiertamente lo que sí saben y lo que no saben también. Las organizaciones que adoptan una mentalidad de aprendizaje alientan el aprendizaje continuo, generan oportunidades para que la organización mejore constantemente, y entre los pasos simples que pueden darse mencionamos los siguientes: acordar reuniones de equipo mensuales para compartir lo aprendido, garantizar que el personal tenga planes de aprendizaje y desarrollo, asignar tiempo en el cronograma del personal para el aprendizaje de nuevas habilidades y la participación en redes y foros relacionados con el trabajo. Alentamos energéticamente a las entidades beneficiarias a pensar en las formas innovadoras en que su organización podría colaborar con otras entidades para aprender, generar conocimiento e investigar. Por ejemplo, algunas entidades beneficiarias se han asociado con institutos de investigación, universidades y otras organizaciones no gubernamentales, locales e internacionales para trabajar juntos en la adaptación, la prueba y el aprendizaje de metodología de proyecto que pueden ser beneficiosos a la hora de poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. A continuación se encuentran algunos ejemplos de asociaciones actuales. em, la conexión con otras organizaciones a través de estos foros y redes podría beneficiar a su organización y al proyecto. Asimismo, comuníquese con su gerente de portafolio si desea conectarse o contactarse con entidades beneficiarias en su contexto, país o región. También puede encontrar más recursos de capacitación sobre temas como derechos humanos, seguridad infantil, diversidad e inclusión en un portal de capacitación gratuito que se ofrece UNICEF. También tenemos un grupo privado de discusión en Facebook para las entidades beneficiarias donde lo alentamos a compartir conocimiento, ideas y motivaciones en línea. Y también puede obtener más información sobre los tipos de organizaciones que financiamos y los proyectos, consultando a su gerente de portafolio o mediante la función de búsqueda en nuestro sistema de gestión de subvenciones. Em, Ahora les voy a dar una pequeña demostración otra vez para ver dónde se puede buscar.
información sobre entidades beneficiarias en su región. Entonces, si estamos aquí, ok, tenemos en la página web grants.unwomen.org el sistema de gestión de subvenciones. En este mapa que ves aquí pueden buscar un país y ver las subvenciones que tenemos en este país del pasado o presente. Entonces se puede buscar, ok, en Perú hay 18 subvenciones, o si quieren preguntar a su gerente de portafolio, puede hacerlo y hacer la conexión de este modo. Por ejemplo, en Chile hay 8 subvenciones, um, y también pueden ver no sé, un punto histórico, ¿no? De dónde han tenido subvenciones del Fondo Fiduciario de la ONU. Ok, vamos por terminar. Ok, aquí tenemos un ejemplo que ya hemos visto. Pero también me gustaría preguntarle si tiene alguna pregunta sobre esta sesión y pedirle que contribuya con ideas sobre recursos de conocimiento y redes, porque en la lista que hemos dado, por ejemplo, algunos están en inglés, pero a veces no están disponibles en español. Entonces, si conocen otras redes de información o fuentes para compartir con nosotras o los demás entidades beneficiarias, por favor, compártelos. Em, pero después de esto, no, estamos listos para terminar, y vamos a abrir para preguntas o comentarios. Pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta, o hablar en voz alta, solo hay que sacarse de mute. Y si no hay preguntas, no pasa nada. La semana que viene no tenemos una sesión. La próxima sesión será sobre informes, cómo preparar informes. Van a estar con Mildred. Em, y tengo que decir que no es un día martes, será lunes, el lunes 4 de febrero. Entonces, si quieren participar en vivo con Mildred, la sesión será el lunes 4 de febrero sobre informes, cómo preparar informes. Okay. Entonces, cuando esté preparado, vamos a enviar la encuesta de conocimiento y la grabación de esta sesión para ustedes y los demás compañeros, ¿no?, que no pudieron asistir. Ok, con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, que tengan un buen semana, y feliz año nuevo.